Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para un nuevo video acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a continuar con nuestro tema que tiene que ver con las falsas enseñanzas. Si bien solamente haciendo una aclaración al video anterior, donde en vez de decir que en el principio Dios creó hombre y mujer, digo varón y hombre. Hay una aclaración solamente respecto a la palabra, ya que es varón y mujer. En el hebreo la palabra para varón es ish, para varona, porque menciona varona, es isha, que traduce varona. Entonces, solamente una pequeña aclaración para introducirnos en nuestro tema de falsas enseñanzas, las cuales no nos escapamos ni de la historia, ni en cuanto a la religión, ni en cuanto al cristianismo. En todas esta serie de falsas enseñanzas aplica mucho para el tema de las religiones, ya sea religiones populares o religiones que vinieron en la posteridad. Son de esas religiones que también tienen muchas falsas enseñanzas de las cuales hablaremos a grosso modo para que veamos también las falsas enseñanzas dentro del cristianismo. Y no solamente porque a veces podemos hablar de todas las falsas enseñanzas dentro del cristianismo y eso haría pensar a todos que entonces el catolicismo, los mormones, los testigos de Jehová están exentos, ya que solamente estamos dedicando el tema a temas del cristianismo con la interpretación escritural. Sin embargo, vamos a hablar tanto del catolicismo, el mormonismo y los testigos de Jehová juntamente con el cristianismo, hablando de las falsas enseñanzas, pero con base en sucesos y hechos que pueden ser corroborados y que no solamente cualquier persona se atreva a decir que por el tema que estoy explicando, de esa forma es en la medida en la que estamos hablando, haciendo ver que esa es mi opinión, pero la verdad es muy distinta. Hay muchos temas, inclusive daremos en el caso del catolicismo, daremos la serie de actas donde se constata la información, donde usted puede corroborar, inclusive la revista Proceso, haciendo un análisis de la aparición de la Virgen a Juan Diego y de la pintura que en 1895 es cambiada supuestamente para ser restaurada, cuando es otra totalmente distinta, la que se pone, la que está exhibida actualmente, no es la misma que la original, de la que supuestamente aparece en 1531, ya que por el deterioro del tiempo aquello se echa a perder. Entonces, vamos a dar todos los pormenores. Todo eso, pues usted puede corroborar la información para que si usted está interesado, no solamente emita un comentario de lo que desconoce, sino que con conocimiento usted puede decir, tiene razón, no tiene razón. Aquí solamente nos estamos basando en lo que la historia menciona. Recuerde, la historia no enseña religión, la historia es historia para que nosotros podamos aprender de los sucesos y de los hechos acontecidos. El por qué se da este fenómeno de sucesos, bueno, vamos a aclararlo y vamos a introducirnos entonces como primer tema. Vamos a ver a la Iglesia Católica y la aparición de la Virgen de Guadalupe, la cual tiene como raíz un nombre árabe. La palabra Guadalupe ni siquiera es un nombre hebreo, como lo es María o Miriam, que así traduce el hebreo del nombre de María. Sin embargo, para defender ese tipo de sucesos, la gente dice que es María de Guadalupe, pero los árabes no conquistaron o no eran los conquistadores en ese tiempo de de Israel. Eran los griegos y los romanos, pero no los árabes.
Entonces, aquí, cuando ella aparece, ella se llama María o Miriam, no Guadalupe. No les daré la definición del nombre. Es un nombre feo. O sea, mejor yo le pido que usted lo investigue para que no diga que yo lo dije y por respeto a quien le haya puesto así, que no supo ni el significado del nombre, pero vamos a dejarlo así. Muy bien. En 1531, que es cuando aparece el 9 de diciembre. Aunque su festejo es el 12 de diciembre, no tiene que ver nada la aparición con el día. Ahorita sí vamos a ver el por qué el 12 y por qué no el 9. Recuerde, ella aparece en los documentos que se tienen el 9 de diciembre de 1531, pero no el 12. O sea, entonces, si hay una persona o la mayor parte de personas que opinan que el 12 de diciembre se festeja la aparición de la Virgen de Guadalupe, históricamente hablando, estamos ya en un error, en una falsedad, en un engaño. ¿Por qué? Porque no es la fecha original de aparición como tal. Se le aparece al indio Juan Diego, quien por mensaje de esta Madre Celestial le dice que él se tiene que presentar con el fray Zumárraga, que es el primer obispo de la Ciudad de México, a fin de que le construya un lugar o un santuario. Si bien no dice para qué o el por qué, solamente la indicación es de esta forma. A lo cual el indio Juan Diego va y se presenta, lo cual con los líderes de esa época lo toman como que no es cierto, que es una falsedad, y él regresa nuevamente y nuevamente se le vuelve a hacer la aparición a Juan Diego, el cual ahora le dice que en su ayate ponga unas rosas y que esas rosas se las presente a Zumárraga, y cuando él deja caer las rosas, aparece la imagen de la Virgen. Ahora bien, eso es lo que dice o la historia corta que se nos ha dicho respecto a su aparición. Pero si bien Zumárraga nunca dice esa serie, de hecho, siendo él el cronista también de esa época, recuerde que la mayor parte de toda esta gente religiosa, ellos eran cronistas también de los sucesos y del trabajo que hacían, de la supuesta evangelización con los indígenas. Recuerde que ellos están en ese proceso de evangelizar a los indígenas a fin de la aceptación de el catolicismo. Pero Zumárraga nunca menciona la aparición, digo, lo cual lo puede checar en el Archivo General de la Nación, en el caso de Zumárraga, para que así usted constate perfectamente si es verdad que ese primer obispo hace caso omiso a la supuesta aparición. Ahora bien, fíjese lo que vamos a decir, y eso lo puede constatar. Alfonso de Motífar, quien le pide al indígena Marcos de Aquino que él sea quien pinte a la Virgen de Guadalupe. Ahora bien, la Virgen de Guadalupe no está completo el nombre. El nombre completo es Virgen de Guadalupe de Extremadura. ¿Por qué de Extremadura? Porque era la Virgen la cual adoraba Hernán Cortés y Cristóbal Colón. Por eso es no cortar el nombre, y así se da la definición concreta del origen de dónde era originaria esta Virgen. Esta Virgen no es originaria del pueblo mexicano. Anteriormente ya había habido en España, 250 años anterior, una aparición semejante con la conquista, ahora sí, de los hugonotes o árabes dentro del territorio español.
Dentro del territorio español es donde se da la propagación de este paganismo en ese lugar. Y ellos, a su vez, al ser conquistados y venir a descubrir el nuevo mundo, aunque ellos no descubren nada, porque anteriormente en México, por dudoso que así sea, porque la historia nuevamente nos puede volver a dar la razón, checando las actas judaicas de la Nueva España, ya había judíos en México, donde estaban ubicados al norte del país, específicamente en la ciudad de Monterrey. Toda la parte norte de Monterrey, por eso es que ellos son grandes consumidores de carne y por eso es que el cabrito es aprovechado, porque recuerde también que ellos tuvieron que haber tenido gente que les dijera cuál era el animal del cual ellos debían de comer, pero los hebreos en ese tiempo, los judíos, no vinieron en plan de conquista, sino en plan de querer habitar, no lo mismo que los españoles. O sea, recuerde que ellos vienen aquí al lago de Texcoco, a Tenochtitlan, y es ahí donde, con la ayuda de los otros pueblos en contra de los mismos mexicas y de la ciudad de Tenochtitlán, es que se levantan en contra de los mismos aztecas o mexicas en 1524. Para esta serie, pues pasan 7 años para esta supuesta aparición, debido a que no pueden evangelizar a los mexicas, y entonces se da toda una serie de suplantación. Entonces entra la doctrina de la suplantación, donde se le hace ver a los indígenas que tal Dios era representación de tal. Un ejemplo, Huitzilopochtli, él era representado como Satanás. Entonces era alguien a quien no debían adorar, ni ofrecer en sacrificio, ni nada por el estilo. Pero ¿por qué entonces se cambia la fecha del 9 de diciembre de la aparición de la Virgen de Guadalupe de Extremadura al 12 de diciembre? ¿Y por qué precisamente en el cerro del Tepeyac? Todo tiene un porqué. La historia nos va a enseñar cómo todo tiene que ver con las cosas. Muy bien, el 12 de diciembre era el festejo a la diosa Tonantzin, o la diosa de la madre tierra. Ese era el festejo. Entonces, al haber el proceso de suplantación, entonces se cambia el día y se le hace ver al mismo pueblo indígena que esta misma Virgen de Guadalupe era la Tonantzin, pero ya de una manera diferente. Había mutado y ahora era, o se aparecía como una persona celestial. Si bien la primera aparición, para todos aquellos que quieran también saberlo, tiene ella una corona. Sin embargo, en 1895, cuando viene la restauración, ahora le quitan la corona. Pero entonces dicen los mismos que se habían equivocado, que había sido un hecho milagroso en que ahora ya no tenía corona. Ahora bien, la primera vez que de la supuesta aparición, en las alas del ángel no eran de color tricolor, porque la bandera, todavía 300 años después, fue que los colores oficiales de México fueron rojo, blanco y verde. Y en 1895, que es la restauración, ahora las alas del ángel son pintadas, son pintadas sus alas con estos 3 colores, simulando la bandera de México, cuando en su original no aparecía. Ya desde ahí nos vamos viendo que los cronistas, que la gente de aquella época
no hacen ninguna mención, a pesar de la importancia trascendental que debió de haber sido ese suceso de la aparición, debido a que tenía que haber sido un suceso que recobrara grandes, pues sí, son uno de los más grandes eventos de su aparición. Sin embargo, no es así, y le vuelvo a repetir, ni los historiadores ni cronistas de esa época mencionan nada de la supuesta aparición. Ahora, ¿qué sucede o cómo cobra relevancia la Virgen de Guadalupe? 100 años después, la primer virgen que recibe adoración, la primera virgen que recibía peregrinos y feligreses en el santuario, es con la Virgen de San Juan de los Lagos. Pero en México no sucedía eso. O sea, en México no sucedía que hubiera algún santo, alguna virgen, tal dedicación. Y como ellos sabían que aquello se había olvidado, o sea, la Virgen de Guadalupe había quedado abandonada. Recuerde que también hasta hoy en día muchas de las autoridades en los pueblos siguen siendo los sacerdotes. A pesar de haber autoridades municipales, sin embargo el sacerdote, de acuerdo a usos y costumbres, es quien lleva la batuta en algunos poblados. Imagínese en aquel tiempo, donde la palabra del sacerdote era ley. Entonces, todo eso trasladado a la época donde comienza a trascender y comienza nuevamente ese levantamiento y el festejo ahora masivo de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que había quedado abandonada, ahora cobraba una relevancia debido a que la Virgen de San Juan de los Lagos ya había sido implementado toda esta serie de peregrinaciones, de votos, y también todo el dinero acumulado y el poder que le ejercía a la misma política. Todo ese es un tema en el cual recuerde que tanto la religión como la política muchas veces fueron tomadas de la mano, hasta que Benito Juárez hace una separación entre la religión y el Estado. Bueno, eso es lo que se dicta por ley, aunque en la práctica no había tales cosas. Entonces, todos los historiadores no mencionan nada del milagro de la aparición. Inclusive Schellenberg, él se atreve a decir que el milagro de la aparición de la Virgen de Guadalupe es un engaño, por lo cual el Señor es excomulgado por haber dicho la verdad, porque la historia ya había dicho eso. O sea, él solamente repitió lo que la historia ya había dicho. O sea, no era ningún engaño. Él queriendo hacerle ver a la gente que la verdad de que estaban engañados y que no era verdad lo que ellos decían. Inclusive en la revista Proceso, en el número 1343, donde hace referencia a la restauración de 1895, de igual forma se menciona la falsa aparición de esta Virgen de Guadalupe, como lo vuelvo a repetir, de Extremadura, pintada por Marcos Aquino, por orden de quien habíamos dicho, por orden de Alfonso de Montífar. Todo esto lo puede constatar en la historia, todo esto lo puede ver realmente, inclusive hay tantas cosas, tantos sucesos equivocados, ya que, por ejemplo, el ayate que se presenta de la aparición mide 1,70 m. Si bien el ayate le llegaba al indígena arriba de los tobillos, imagínense, este indígena debió de haber medido 1,90
para que eso sucediera. Y recuerde que nuestros indígenas eran bajitos, aguerridos, pero eran bajitos, no eran gente de gran estatura, con excepciones. Entonces, aquí ya, o sea, imagínense las dimensiones que tenía que tener Juan Diego para que, para que él pudiese portar ese ayate. Entonces, aún también se denota que todo fue planificado por los mismos conquistadores para a su vez que la gente le rindiera culto a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Entonces, ahí queda, por ejemplo, todo este suceso histórico dentro del catolicismo y que quedará registrado, pero que nadie se va a atrever a decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces no conviene a los intereses que se generan por toda la venta de mercadería de parte de esta Virgen, que le hace ganar a la iglesia cientos de miles de millones. O sea, por increíble que parezca, así es ese suceso, y esta es una de las primeras falsas enseñanzas que estamos viendo. Ahora bien, en el caso de los de los mormones con José Smith, recuerde que él nace en 1805 y muere en 1844, pero este hombre recibe un mensaje de parte del ángel Moroni donde iba a haber una renovación a hacia que va a haber una renovación respecto a la escritura. Entonces, es esta supuesta aparición del ángel lo hace que desentierre un libro escrito en egipcio restaurado. Entonces, este egipcio restaurado que es leído por unos lentejuelos, en el cual él lee el egipcio restaurado, inclusive dado por muchos traductores o historiadores de este lenguaje, lo hacen constatar como algo que es verdad. Sin embargo, de ahí se suple el libro, o se saca el libro del Mormón, que decía José Smith que era una Biblia totalmente reformada y que ya la Biblia anterior había sido perfeccionado el mensaje, y ahora él era el portador, y los portadores, juntamente con los estudiantes, que eran 5, del mensaje ahora para la iglesia. Ahora bien, José Smith, a pesar de su edad, él tuvo 40 esposas, la más joven de 14 años y la con más edad, 56. 40 esposas. ¿De dónde se saca todo este tema de tener tantas mujeres? Su primer mujer se llamaba Emma. A pesar de que con la primer esposa no estuvo de acuerdo, ya con las demás, pues ya debido a toda la serie de enseñanzas que se practicaron, pues lógicamente que ya fue como que adoptando esa parte de aceptación, pero al principio no fue de esa forma. Entonces, él comienza a propagar cómo vivir y cómo prepararse para ser Dios, que es el principal mensaje de los mormones. Sin embargo, la promoción de la poligamia, por la cual también él es acusado, se da y él es muerto en la cárcel. ¿Por qué? Porque nunca hubo, o sea, si Dios hubiera querido perfeccionar la escritura, se lo hubiera dicho a su mismo pueblo. O sea, entonces el Israel
que Dios había escogido y que después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde entramos todos los gentiles, no en su plantación, no en su plantación como fue el mensaje de José Smith, donde ahora ya no era Israel, ahora eran los mormones los escogidos por Dios. No, Jesús nos da la oportunidad de heredar las mismas promesas que ellos tienen, pero no para suplantarlos. Ellos seguirán siendo a la fecha el pueblo escogido por Dios, quien Dios escogió a Abraham de Ur de los Caldeos y de ahí los hizo una nación, pero no para que nosotros ahora como gentiles, como conocedores de la palabra de Dios, ahora nosotros fuéramos ellos fueran un pueblo desechado, un pueblo que ya la oportunidad se les acabó y ahora a nosotros nos es dada esta oportunidad. Esto no es por ese lado, como afirman los mormones. Ahora, a la par de la Biblia, a pesar de que ellos leen la Biblia, creen en las escrituras, sin embargo, el libro del Mormón está a la par o por encima de la Biblia, siendo que la palabra, la Biblia, es la bendita palabra de Dios dada a Moisés y a sus siervos, perdón, a sus siervos los profetas. Entonces, todo este proceso de suplantación de los mormones con el pueblo judío es algo que no es correcto, algo que es falso, como también la falsa enseñanza de enseñarle a la gente a ser Dios. Inclusive se mezcla mucho el racismo, donde solamente las personas güeritas tienen lugares privilegiados. Usted y yo que somos morenitos, pues sí, también, pero somos de menor categoría. O sea, sí somos salvos, pero en un rango menor porque no somos güeritos. Entonces, esa parte es la que están equivocados los mormones respecto a las escrituras. En el caso de los testigos de Jehová con Charles Russell, él inclusive su maestro William Miller, quien se había equivocado en sus profecías, y que Charles Russell menciona que se equivocó en las fechas porque no eran las fechas correctas, y él cambia las fechas pensando en que las fechas que él da, esas son las correctas. Entonces, él da otras fechas las cuales no hay ningún suceso ni se termina el mundo, por eso seguimos compartiendo aquí la escritura. Ya desde sus fundamentos y de sus raíces de los testigos de Jehová, ya había habido falsas profecías, falsas enseñanzas, ya había habido cosas contrarias a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, se les ocurre a ellos como decir que la traducción, porque es lo que hay, traducción. Grave es eso, no es que haya distintas Biblias, sino hay distintas traducciones. ¿Cuál es la que leemos nosotros aquí? La Reina Valera 60. No es una Biblia, como muchos afirman, de corte cristiano. Fue escrito por católicos. Sin embargo, por su lenguaje elegante, es que nosotros manejamos esta versión. No porque no podamos leer otra, porque podemos leer la que usted me indique. Podemos leer la Biblia de Jerusalén, la Biblia Septuaginta, la Biblia del Oso, la Biblia de la Miel. Podemos leer la versión Reina Valera actualizada. Podemos leer la Biblia Peshitta, la Torres Samad. Podemos leer la cantidad de Biblia que usted quiera y en todas va a decir lo mismo. Sin embargo, esta 60 solamente es por su lenguaje elegante, por la cual la citamos, no por otra cosa. Entonces, ellos se atreven a querer sacar su propia traducción, pero, ojo también aquí,
Históricamente hablando, ninguno de los supuestos traductores de la escritura, de los testigos de Jehová, ninguno se dijo haber sido un erudito, ningún historiador. Ellos hacen un compendio de muchas Biblias, quitando y poniendo a su antojo, haciendo un híbrido de su escritura, la cual, con mucho respeto para los testigos de Jehová, pero es la peor traducción que se ha hecho con ella. Es así para que ve. Solamente la compra usted con ellos, solamente ellos la venden, solamente ellos la disponen de eso, y no es algo que se pueda adquirir como esta versión que estamos leyendo, donde usted vaya donde vaya, usted pide, me da una Biblia Reina Valera 60 y se la venden con muchísimo gusto, y no es algo de interpretación privada o algo que yo esté promocionando a fin de sacar provecho o lucrar con esta traducción escritural, o hacerla ver como o sea, como que es parte de lo que como a mí me conviene que diga, lo que yo quiero, como es manejada por muchos, por muchas personas que no conocen a Cristo. Entonces se piensa o se cree que es manipulada a nuestro antojo. No, la única que está así es la Biblia de los Testigos de Jehová. Entonces, teniendo todo esto que también se puede constatar, nos damos a la tarea de que también su fundamento y sus falsas enseñanzas radican ya desde sus raíces. Ahora bien, ya vimos catolicismo, mormonismo, testigos de Jehová. Ahora vamos con el cristianismo, pero no se nos escapa. No hablaremos del cristianismo antiguo del libro de los Hechos, en los cuales se debería de estar basado el sustento o nuestro sustento como cristianos. No, vamos a hablar de este cristianismo actual, del cual es propagado por una serie de falsos maestros, de falsos mesías, de falsos profetas, de falsos apóstoles, que entonces comienzan a hacer una serie de lucros con el pueblo de Dios. Vamos a hablar de las falsas enseñanzas que inclusive a la fecha se comparten, para que podamos introducirnos en la escritura, y estas falsas enseñanzas usted pueda ver la Biblia y pueda a su vez sacar una conclusión de las cosas que están en la Biblia, y pueda usted constatar si las cosas son así, de esta forma. En Mateo 24, versículo 5, dice de la siguiente forma. Vamos a leer desde antes. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús y les dijo, miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en el nombre de Jesús diciendo, yo soy el ungido. Muy bien. Esta palabra ungido es la palabra que se toma dentro del catolicismo. Vamos a hablar desde antes, desde la Edad Media, para hacerle ver a la gente que ellos eran prácticamente Dios habitando en esos cuerpos mortales, y que lo que ellos dijeran, ellos no tenían un grado de equivocación. Y eso mismo de la Edad Media, este mismo pensamiento lo toman esta serie de predicadores, donde ahora ellos son la prueba viviente de que Dios existe, y que ellos son o sea, Dios abre su boca y habla a través de ellos con un mensaje equívoco para quien no lee la Biblia, porque si leyéramos la Biblia nos daríamos cuenta que no es Dios hablando, es la propia carne de esa persona hablando lo que a él le conviene y no lo que la Biblia dice. Y ejemplos hay muchos de este tipo de gente que cuidado, porque hasta te llegan a amenazar. Hay gente que inclusive públicamente y desde los púlpitos han amenazado a la gente hasta de muerte. Se han atrevido a utilizar el púlpito para amenazar a los congregantes. Y no solamente en el tema de amenaza, sino que si usted no cumple con
con, con el diezmo, lo cual ya vimos en un video anterior, lo cual le invitamos a que lo vea también a través de este canal, acerca del diezmo. A ellos mismos lo único que comienzan a decir es que a ellos lo que les interesa es el dinero, no la salvación de usted. Ellos no están preocupados porque usted crezca como creyente, porque su familia venga a los pies de Cristo, que sus pecados sean perdonados y que usted sea restaurado y renovado, que usted se levante en el poder de nuestro Señor Jesucristo, que venga ante su presencia y haya esos momentos de refrigerio para usted. Ellos no están interesados en ellos. A ellos lo que les mueve es la avaricia, es la codicia, es saber a dónde van a ir, a dónde van a comer, qué ropa van a comprar, en qué lugar van a estar, y hacen un menosprecio a las cosas santas de Dios, y ellos dejan que otras personas, no ellos, se encarguen de lo verdaderamente espiritual. Ya cuando hay un problema, entonces ellos despotrican en contra de los ministros que sin preparación a veces se ejerce liderazgo, porque tampoco están preocupados por enseñarle a nadie, y entonces todos estos hermanos, pues en su amor por Dios, tratan de hacerlo mejor, pero los líderes no están preocupados, porque ellos no se equivocan, ellos son los vicarios Filis Dei, ellos son los sumos pontífices, los puentes entre Dios y los hombres. Entonces, toda esta serie se acarrea desde años anteriores. A pesar de que digamos que esto no es así, esto sigue siendo de la misma forma. Por eso dice, miren, pero fíjense, le está hablando a los discípulos. En este caso nos estaría hablando a las personas que leemos las escrituras. Miren que nadie los engañe. O sea, no se está refiriendo al hinduismo, al taoísmo, a a los que siguen el yoga, a otro tipo de filosofías, no. Le está hablando a la gente que lee la Biblia, a la gente que, tanto usted como yo, que amamos a Jesucristo, pero que también podemos ser engañados. Entonces dicen que vendrán falsos ungidos. Por eso, toda persona que se atreva a poner ese nombre de ser el ungido de Jehová, ese es un falso, porque Jesús lo dice en las señales del fin. O sea, esa falsa enseñanza y pensar que todos estos líderes que dicen que no se les puede decir nada, eso está usted más engañado que nada. Porque debería de haber humildad y sencillez para que a su vez usted entendiera la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, somos tan soberbios que no dejamos que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, el Dios en cuya presencia estoy y en la cual caminaron mis padres, Él sea el que te bendiga, el que te restaure, el que te ayude, el que lo torcido de tu camino, Él lo enderece. Sin embargo, estamos más preocupados porque, cuidado y alguien nos diga algo, cuidado, cuidado y si me divorcio y no me vuelvo a casar, no, pues ¿qué pasó? Pues si yo soy el que aquí hace y deshace, conmigo puede reinar la anarquía, pero en usted no. Usted no tiene el mismo nivel espiritual que yo tengo. Yo hago lo que hago porque a esa altura del partido a mí me es permitido, pero a usted no. Es una falsedad, un engaño de muchos líderes por querer hacer su propia voluntad y no la voluntad del Dios que es santo y en el cual, en esa santidad es en la cual deberíamos nosotros de caminar. Entonces, toda esta serie de falsas enseñanzas en cuanto a que la gente es ungida es algo que usted debe de tener cuidado. Si usted escucha que algún líder en la iglesia se hace pasar como ungido, se hace pasar como que tiene dones especiales, mucho cuidado.
Mucho cuidado porque está esa gente propensa a toda esta serie de cosas, de mentiras, de engaños, y no es así. Entonces, no es de esa forma en la cual uno debe de hacer las cosas. Ahora, otra de las falsas enseñanzas tienen que ver con primer libro de Samuel 28, con la adivina de Endor. Si bien en la traducción en hebreo habla de un nigromante que tenía espíritu familiar, porque esa es la traducción en hebreo, un nigromante con espíritu familiar o hereditario. Y en el caso del nigromante, ¿cuál era? ¿O qué era la nigromancia? Era parte de los rituales de la magia negra. ¿Cuál era o qué era lo que decían? Ellos veían a través del hígado o a través de gente muerta. Ellos en esas artes místicas ellos podían hablar con ellos. Por eso es que cuando leemos este pasaje, lo vamos a leer detenidamente, a ver, porque todavía sigue esta pregunta a la fecha. Mucha gente la sigue predicando y le sigue enseñando y dicen que Samuel se le apareció a Saúl. Fíjese, todavía no leemos la Biblia. Esto es lo que se afirma y lo que dice la gente. Ahora vamos a leer. Y le vuelvo a repetir, yo no tengo por qué defender la Biblia. La Biblia se defiende solita, el mensaje de Dios. Por eso Dios ha sido tan sabio en su palabra que dijo, nada más lee usted, Dios nada más me dijo, a ver Ramón, lee la Biblia y ve si es cierto o no es cierto. Entonces vamos a ver si es verdad que es Samuel quien habla con Saúl. Si es verdad que Saúl ve a Samuel. Ahora, ya dimos el pre de quién era esta mujer, la divina de Endor, qué era lo que hacía, y ahora vamos a ver que Saúl la va a ver, y esto es lo que pasa. Y dice, ya Samuel había muerto, o sea, aplicaba lo de la nigromancia, y todo Israel lo había lamentado y la habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a toda Israel y acampó en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer, o sea, esta mujer, que fuera nigromante y que tuviera un espíritu familiar, para que yo vaya a ella, y dice, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, hay una mujer en Endor que exactamente es la que tú estás diciendo, que tiene espíritu de adivinación o espíritu hereditario. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con los hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes que Saúl ha hecho, o sea, aquí acuérdense, ¿por qué le da todo este discurso esta mujer? Para cobrarle más. Es lo que la gente no ha entendido. Que esta mujer primero le dé este discurso a Saúl para decirle, es que eso cuesta más, mijo. Ya ve que Saúl echó a los adivinos y a los encantadores, y si nos tuerce, pues mi vida depende de ello. Entonces, pues esto no va a ser por el precio que usted piensa que se cobra, sino que aquí es un poco más. Entonces, esta mujer le dice que, bueno, ándele pues. Dice, y la mujer le dijo, he aquí tú sabes que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y adivinos,
¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Lo que le acabo de explicar. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Entonces la mujer dijo, ¿a quién te haré venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, viendo la mujer ¿a quién? A Samuel. No dice que Saúl haya visto a Samuel. Grave es eso. Por eso damos un de lo que era esta mujer, de lo que hacía esta mujer. Por eso la Biblia tiene prohibido que nosotros consultemos a evocadores y adivinos, precisamente por el engaño que se puede suscitar pensando que nos están diciendo la verdad. Acuérdense, por medio de Samuel, él ya había sido desechado. Ya había un sustituto, el cual era David. Sin embargo, él seguía gobernando, seguía siendo rey. ¿Por qué? Porque el corazón de David era muy respetuoso con este Saúl, al cual David David siendo el ungido de Dios, él reconocía que Saúl había sido también ungido como rey. Y entonces ese era el respeto que David le tenía a Saúl. Sin embargo, Saúl, cuando no obtiene la respuesta de parte de Dios por ninguno de los medios que Dios había establecido, entonces él se va ahora por los medios que Dios había prohibido y que mismo Samuel dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, en esta rebelión es que Saúl quiere consultar a esta nigromante. En esa rebeldía para con Dios. O sea, era a fuerzas, o sea, no era de esperarse, de esperar el tiempo de Dios, de saber cuál era el mensaje de Dios. No. Era que ya, o sea, ya tenía el mensaje, ya lo tenía que saber. Entonces, cuando se consulta a la divina de Endor, es ella quien ve a Samuel. No, Saúl, entonces era Samuel, no. La respuesta es que no era Samuel. Fue un espíritu que se hizo pasar por Samuel, pero solamente le da el mismo mensaje que ya Samuel le había dicho. Le repite las mismas palabras que él ya había escuchado en su vida. Nada más que ahora hay una sentencia, que él y sus hijos iban a morir en un mismo día. Y la pregunta que siempre se hace es, ¿era Samuel? No, no era Samuel. Entonces, para todos aquellos hermanos que afirman que, que Saúl vio a Samuel, no, él no lo vio, fue la divina de Endor. Y quien pregunta es la divina de Endor, y quien habla a través, el supuesto Samuel, habla a través de la divina, pero no lo ve Saúl. Saúl nunca ve a Samuel, ni es Samuel quien se le aparece como fantasma, ni físicamente, ni nada por el estilo. Por eso Dios prohíbe ese tipo de prácticas, porque a la fecha la gente sigue creyendo ese tipo de cosas. Ahora, vámonos por último. Primero, en el Evangelio de Juan 7, versículo 1, nos habla acerca de la mujer adúltera que es presentada. Y de aquí se ha agarrado tanta gente, y toda la gente dice, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y cómo Jesús perdonó a esta mujer adúltera? Y toda la gente, ha pensado que esta mujer era adúltera. Entonces, créame que al hablar del mensaje de Jesús, y perdón por lo que voy a decir, pero si usted afirma que esta mujer
era adúltera, entonces Jesús contradecía a la ley establecida por Dios, porque Dios había prohibido y había mandado matar a quien cometiera adulterio, fuera hombre o fuera mujer. La muerte era una muerte a pedradas. Entonces, Jesús estaría yendo en contra de los mandamientos establecidos por Dios debido a que Jesús contradice lo que le están diciendo, que esta mujer era adúltera, y que él les da una enseñanza que no tiene nada que ver con lo allí presentado. Y ahorita vamos a leer la Biblia. Vamos a ver si en verdad esta mujer era adúltera y Jesús la perdonó yendo en contra de los principios y de las leyes establecidas por Dios, o qué fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces, dice así: después de estas cosas, Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, porque también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno procura darse a conocer algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate, manifiéstate a ellos. Espérenme. Bueno, muy bien. En el caso de esta mujer, para seguir, es que era 8:1 y puse 7:1. Entonces, es 8:1. Entonces, ya les expliqué todo el contexto de lo que es de lo que tenía que ver esta mujer y cómo le fue perdonada la supuesta muerte a pedradas, la cual no era verdad. Entonces, cuando leemos este tipo de pasajes que inclusive la gente habla acerca de la misericordia que Jesús tuvo con esta mujer, pero le vuelvo a repetir, todo el contexto de enseñanza contradeciría. Y cualquier persona que lea la Biblia, en el caso de los judíos, que nosotros quisiéramos compartirle las escrituras, ellos desde ahí ya habría una negatividad en contra de los principios establecidos por Dios y de la rebeldía que Jesús habría tenido a los principales mandamientos de Dios. Sin embargo, esto no es así, lo vamos a leer. Y dice: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Qué decían? Esto que decían, o sea, por eso Juan es claro, o sea, esta mujer no era adúltera. Ellos presentan este caso para decir: si este dice a pedradas, ahorita, le decimos hasta de lo que se va a morir. O sea, pero Jesús ya lo sabía, que esta mujer solamente se había prestado al circo establecido por los fariseos. Entonces, por eso es bien importante, amado hermano, leer la Biblia. Lea la Biblia. Empápese de la Biblia. Vea con algo tan simple cómo podemos distorsionar el mensaje de Jesús en nuestras vidas. Cómo leyendo la Biblia es clara en todos los aspectos de lo que Jesús hizo y de la sabiduría que Dios le había dado a él. O sea, no se deje engañar, no se deje seducir, no se deje llevar por corrientes y vientos de doctrina. Ame a Dios, lea su palabra. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, te bendiga en gran manera, que haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, que Jehová alce su rostro sobre ti y te llene de su gracia y de su misericordia. Que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso, quien hizo los cielos y la tierra, te guarde de todo engaño y de todo error, y que haya paz y bendición en medio de tu vida. Amén.
Mi nombre es Ramón Godoy López y tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo esta enseñanza. Que Dios te bendiga.